Buenas tardes, alumnos. Vamos a comenzar a analizar la resolución de los casos prácticos que se dejaron en el campus virtual oportunamente cuando se dictó la clase vinculada a las actividades previas a la auditoría y el planeamiento preliminar. Estos casos prácticos cuentan con tres partes. El caso número 1, distintos tipos de servicios profesionales, naturaleza y elementos de la auditoría, el caso de Eusebio Claro y Juan Confuso. Este caso queda a cargo de ustedes para que ustedes lo lean y lo analicen a la luz de los elementos brindados en la clase teórica y en el material de estudio. Caso número 2, conocimiento del negocio y el proceso contable, que lo veremos en otro video a continuación. Y este video lo vamos a dedicar al caso número 3, la revisión analítica preliminar. Es un caso relacionado con la compañía distribuidora de agroquímicos S.A. Y dice así: usted ha sido designado para conducir la auditoría de la compañía distribuidora de agroquímicos S.A. correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 del 3 de X2. Esta empresa cotiza sus acciones en la Bolsa de Comercio. Como parte del planeamiento preliminar, decide efectuar la revisión analítica para determinar si de ella surgen riesgos específicos identificados a nivel de cuenta y error potencial. Elementos proporcionados por la empresa. Me dan el estado de situación patrimonial del 31 de marzo de 2000X2 y comparativo con el 31 de marzo de 2000X1. Las cifras están expresadas en miles de pesos. El estado de resultados de los ejercicios finalizados al 31 de marzo de 2000X2 y 2000X1, teniendo en cuenta que las cifras correspondientes al 31 de marzo de X2 corresponden, tanto del estado de situación patrimonial como del estado de resultados, corresponden a estados contables emitidos por la empresa y aún sin la auditoría. Recuerden ustedes que estamos en la etapa preliminar. Mientras que el del 31 del 3 de X1, los estados contables que se proveen, que es el de situación patrimonial y el de resultados, han sido auditados por otros contadores públicos. Otros datos. A través de conversaciones mantenidas con funcionarios de la empresa, usted solo pudo obtener la siguiente información adicional que no ha confirmado aún. Las unidades físicas vendidas y los precios de venta se mantuvieron constantes y son similares a los del ejercicio anterior. No se observaron diferencias en la cobrabilidad de los clientes respecto del año anterior. No se presentan variaciones significativas en los precios de compra de los productos agroquímicos. Durante el ejercicio se mantuvieron las circunstancias que obligaron a constituir durante el año 2000X1 la previsión para juicios. Aún no hubo sentencia judicial. El gerente no encontró una explicación razonable sobre el aumento experimentado en las cuentas, honorarios y gastos varios. No se obtuvieron aclaraciones sobre el resto de los rubros. Se pide identifique los riesgos específicos y los correspondientes tipos de errores que podrían afectar a los distintos tipos de rubros de los estados contables. Bueno, como ustedes sabrán muy bien, el proceso de la auditoría cuenta con 5 etapas. Las actividades previas a la aceptación del encargo, la planeación preliminar, que es una etapa posterior a la aceptación del encargo y que básicamente consiste en que el auditor acentúe o amplíe el conocimiento previo que tiene del ente en oportunidad de haber recopilado elementos de juicio para definir si aceptaba o no el encargo. Aquí estamos en la etapa posterior a la aceptación, donde vamos a profundizar el conocimiento ya adquirido en forma previa a la aceptación del encargo. El desarrollo y ejecución del plan de auditoría y las conclusiones y la emisión del informe como quinta etapa del proceso de la auditoría. En esas 5 etapas, en 3 se hacen presentes
los procedimientos analíticos. ¿En cuáles son? En las primeras es en la planeación preliminar. ¿Qué hace el auditor en la planeación preliminar? Comprende la entidad, su ambiente y el control interno, ¿sí? Es decir, comprende todo lo que hace a las características y a la naturaleza del negocio del ente que se va a auditar. Obtiene una comprensión de los procesos contables en los cuales fluye la información que va a ser útil para la auditoría. Aplica procedimientos analíticos preliminares. ¿Con qué objetivo aplica esos procedimientos analíticos preliminares? Los aplica sobre un juego de estados contables no auditados, pero que serían los estados contables que van a ser objeto de la auditoría, que son aquellos preparados por el ente, porque ustedes recuerdan muy bien que los estados contables su preparación es responsabilidad exclusiva del ente, como así también la selección del marco de información financiera que se utiliza en su confección. ¿Sí? Entonces, estos procedimientos analíticos los aplica sobre un juego de estados contables no auditados. O si a cargo del auditor está también la preparación de la presentación de los estados contables, se lo puede aplicar sobre el balance de sumas y saldo no auditado, pero que servirá de base para la preparación de esos estados contables. Y estos procedimientos analíticos consistirán en la etapa preliminar en una revisión crítica de la información previa a la auditoría que se expone en los estados contables a auditar, y a través de cálculos de porcentajes, ya sea horizontales y verticales, ratios y demás razones y cocientes, ver la razonabilidad de la información que presentan estos estados contables a auditar respecto de los estados contables de periodos anteriores, que ya estén auditados, si estos son estados contables anuales, o revisados si se trata de estados contables de periodos intermedios. Y eso es lo que vamos a hacer en este práctico que estamos poniendo a disposición de ustedes. La cuarta actividad vinculada con la planeación preliminar es la de determinación de la importancia relativa planeada y la importancia relativa de desempeño, que veremos en una clase posterior. ¿Se acuerdan también que hemos dicho que los procedimientos analíticos se hacían presentes en 3 etapas del proceso de auditoría? Los procedimientos analíticos preliminares, que es lo que acabamos de explicar, los procedimientos analíticos como prueba sustantiva, que se incluyen en los programas de trabajo que forman parte del desarrollo y ejecución del plan de auditoría, y, por último, la aplicación de procedimientos analíticos en la etapa final de la auditoría como una revisión de los estados, una revisión posterior de los estados contables en su conjunto, estados contables ya auditados por el contador, ¿sí? Pero a los efectos de confirmar, a través de la lectura y el análisis de los estados contables en su conjunto, el conocimiento y las evidencias que el auditor ha obtenido a lo largo de la auditoría, que sirven como base para la emisión de su informe. Bien, acá vamos al caso específicamente. Acá vemos que nos proponen la realización de procedimientos analíticos preliminares sobre un juego de estados contables, ¿sí?, no auditados a la fecha, ¿sí? Un juego de estados contables no auditados a la fecha, pero sobre los cuales se van a realizar o los cuales van a ser el objeto de nuestro encargo de auditoría, ¿sí? Estos estados contables, en la oportunidad de este práctico, han sido preparados por la empresa y lo ha contratado usted la empresa para que los audita y emita el informe de auditoría. ¿En qué consiste entonces estos procedimientos analíticos preliminares? Bueno, en realizar, como dijimos en el enfoque teórico, un análisis crítico de la información que exhiben estos estados contables no auditados, y a través de cálculos de razones, cocientes
y la realización de análisis horizontales y verticales de las cifras de los estados contables, detectar errores potenciales, ¿sí?, que podrían a priori contener las cifras que se exhiben, ¿sí?, en los estados contables a auditar. Entonces, obviamente, este práctico va a requerir que ustedes hagan un análisis previo, pero para antes de escuchar o de terminar de escuchar este video, pero sí vamos a ver básicamente qué es lo que se puede observar a simple vista. Veamos que el análisis vertical, ¿en qué consiste? Por ejemplo, en el activo sería ver cuánto representa caja y banco del total del activo, por ejemplo. Cuánto representa créditos del total del activo. Cuánto representan los activos corrientes del total del activo. Mismo análisis respecto de los pasivos, ya sea cada rubro o de los pasivos corrientes respecto del total del pasivo. ¿Sí? Asimismo, ver cuánto representa, por ejemplo, el pasivo del total del pasivo más el patrimonio neto. Una comparación más, hacer este mismo análisis al 31 del 3 de X2 respecto del 31 del 3 de X1. ¿Sí? Es decir, ver cuánto, por ejemplo, representa caja y banco del 31 del 3 de X1 sobre el total del activo, cuánto representa cuentas a pagar sobre el total del pasivo más el patrimonio neto, o cuánto representaba en el ejercicio anterior. Eso sería el análisis vertical. Y un análisis horizontal, ver cuánto cambió X2 respecto de X1. ¿Sí? Por ejemplo, en valores absolutos, cuánto más o cuánto menos hay caja y banco al cierre de este ejercicio respecto de lo que existía el año anterior, o cuánto más o cuánto menos ha variado caja y banco en porcentajes de este ejercicio respecto del ejercicio anterior. Mismo análisis respecto del resto de los rubros del activo y del resto de los rubros del pasivo. Y respecto del estado de resultado, vemos que todos los análisis porcentuales se realizan sobre o en relación al monto de las ventas, cuánto representa el costo de venta sobre las ventas, el resultado bruto sobre las ventas, los sueldos sobre las ventas, tanto al cierre de este ejercicio como al cierre del ejercicio anterior. Y así también se ven las variaciones de este ejercicio respecto del anterior en valores absolutos y en porcentajes o razones porcentuales. Bien, nos fijemos entonces fila por fila. Veamos que caja y banco tiene una variación de 53 pesos en menos respecto del año anterior, del ejercicio anterior, porque pasa de 145 a 92. Esto implicó o representó un 37,3% menos de caja al cierre respecto de lo que había el año anterior, caja y banco. Bueno, esto podría ser un llamativo, ¿sí?, o un llamado de atención para el auditor, que debería intentar explicar esto en oportunidad de, por ejemplo, confeccionar el estado de flujo de efectivo. ¿Sí? Y habría que decir, el estado de flujo efectivo puede confirmar esta variación a la luz de las normas contables y las operaciones que ha realizado el ente. Otra cuestión, por ejemplo, ¿sí?, es ver, que llama la atención, habla acá de los conocimientos obtenidos a través de la indagación, que acá en la primera viñeta dice, no se observaron diferencias en la cobrabilidad de los clientes respecto del año anterior, o sea que tuvo una cobrabilidad o un ritmo de cobranza similar de este año respecto del año anterior. Sin embargo, vemos que las cuentas o los créditos o las cuentas a cobrar han crecido en un 100% porque han pasado de 200 a 400 pesos. Llamado de atención. Algo está pasando ahí. Bien. Por otra parte, ¿sí?, vemos los bienes de cambio. Los bienes de cambios han pasado de 750 a 700. Ha bajado la existencia final respecto de la inicial. Ha decrecido. ¿Sí? ¿Y qué información está relacionada con los bienes de cambio? El costo de venta.
vemos el costo de venta que ha pasado de 1950 a 1980. ¿Sí? Bien, bueno, en realidad, ¿sí?, al ser la existencia final menor que la inicial, es lógico que el costo de venta, ¿sí?, al cierre de este ejercicio sea mayor al costo de venta del año anterior. ¿Sí? Y más porque nos dicen que los niveles de venta y los niveles de venta no han variado de este año respecto del año anterior. Lo que sí llama la atención, ¿sí?, es ver, por ejemplo, cómo ha variado el costo de venta de este año respecto de las ventas en relación de lo que era el costo de venta del año pasado respecto de las ventas del año pasado, que representaba el 65% del valor de las ventas, y este año representa el 52% de las ventas. ¿Sí? Entonces esto es un llamado de atención, porque si las ventas han sido prácticamente parejas en cantidad y los precios de venta se han mantenido constantes este año respecto del año anterior, premisa que está en la viñeta número 1, ¿sí?, entonces esta variación porcentual del costo de ventas sobre el total de ventas no tiene una explicación a priori lógica. Entonces es un llamado de atención para el auditor. De ahí tendría que profundizar el conocimiento o los procedimientos de auditoría posteriores para obtener evidencia de auditoría suficiente. Vamos a ver los bienes de uso. Los bienes de uso vemos que han tenido un incremento de 700 pesos este año respecto del año anterior. Bueno, han tenido a priori, ¿sí?, compras. Bien. ¿Y con qué están? En este caso lo que habría que hacer es documentar las compras y verificar los valores de las compras por los cuales los bienes de uso dados de alta se han activado en la contabilidad, pidiendo las correspondientes facturas de compra o documentación respaldatoria de la compra. Bien, ¿con qué se relacionan los bienes de uso? Con las amortizaciones. Y vemos que las amortizaciones de este año son iguales que las amortizaciones del año anterior. Y yo les pregunto a ustedes, ¿es lógico esto? Y claro que no, porque si hay nuevos bienes de uso, a menos que se amorticen por año de baja completo, es decir, que el año de alta no se amortizan, sería lógico que también deberían ser mayores las amortizaciones, ¿sí?, de este año respecto de las amortizaciones del año anterior. ¿Sí? Es lógico que las amortizaciones de este año sean mayores que las amortizaciones del año anterior. ¿Está claro? Bien. Entonces, este es otro llamado de atención. Activos intangibles tienen el mismo valor este año respecto del año anterior. ¿Con qué se relacionan los activos intangibles? Con la amortización de activos intangibles. Que vemos que el año pasado tenía 20 pesos o 20.000 pesos en miles de pesos. Y este año no están amortizados. Llamado de atención. Ahí confirmamos que hay un problema en que no se han registrado las amortizaciones de intangibles en este año. De todas formas, habría que verificarlo mediante procedimientos sustantivos correspondientes. Bien. Bueno. Sigamos. No se nos va quedando claro cómo es la mecánica de los procedimientos analíticos preliminares. Vamos a cargas fiscales. Oh, novedad, antes había deudas. En la elección anterior había una deuda por cargas fiscales, este año no hay deudas. Rarísimo. Sin embargo, los impuestos a los bienes los impuestos a los ingresos brutos, si bien han disminuido respecto del año anterior, ¿sí?, el egreso ha disminuido respecto al anterior, es lógico pensar que lo que se está debiendo al cierre, ¿sí?,
es el impuesto al ingreso bruto del último mes, mínimamente, salvo que la empresa haya anticipado, ¿sí?, el pago del impuesto del último mes del ejercicio, de impuesto al ingreso bruto. Entonces también podría ser un indicativo de una falta de registración de los impuestos o de los pasivos al cierre en concepto de deuda fiscal. Bien, bueno, acuérdense también, ya que estamos aquí en el estado de resultados, que me decía acá un punto al final que, que el gerente no encontró una explicación razonable respecto del incremento experimentado en las cuentas honorarios y gastos varios. Bien, gastos varios, ustedes ven que ha aumentado de 74 a 320. Ojo, y no nos han podido explicar por qué. Entonces, llamada de atención, un riesgo de incorrección. Los honorarios han pasado de 50 mil pesos de egreso en el X1 a 80 mil pesos de egreso en el X2. No hemos entendido una explicación de los 30 mil pesos de incremento. Llamado de atención. No digo que esté mal, pero es un indicativo de que algo podría estar mal y que ahí haría falta un análisis quizás un poco más profundo, porque implica la existencia de un riesgo potencial que afecta a la cifra de los estados contables. Por ejemplo, vemos las deudas, las remuneraciones de cargas sociales. Bueno, tienen un valor similar, la deuda al cierre del año anterior respecto a la deuda al cierre de este año. Lo cual, por ejemplo, las cargas fiscales devengadas, ¿sí?, al cierre serían 80.000, fíjense, serían 80.000 más 40.000 al cierre del año X1, 120.000, y 86.000 más 42.000 serían 128.000 al cierre del año X2. ¿Sí? Llama la atención qué cosa. Fíjense, 120.000 de egreso en todo el año X1 y solo por el último mes, ¿sí?, se debe 90.000. ¿Será la deuda del último mes? ¿Será la deuda de varios meses? Pues porque si es la deuda del último mes, es ilógico que se deba solo de un mes 90.000 pesos y que los egresos de todo el año hayan sido 120.000 pesos. El mismo análisis respecto de la cifra de este año. Entonces ahí hay un problema de solvencia. El ente no está pudiendo hacer frente a las deudas laborales, o una cuestión de política financiera del ente. Prefiere endeudarse con la FIP y no con los proveedores. Entonces ahí puede ser un indicativo de que hay un tipo de riesgo de cesación de pagos. También habría que ver eso. Las previsiones, fíjense, el año pasado 60 pesos, este año no. Y dice que durante el ejercicio se mantuvieron las circunstancias que obligaron a constituir durante el año X1 la previsión para juicios. Bien. Bueno. Fíjense aquí también que esto tiene relación, la previsión de 60 con los quebrantos para juicio de 60 al cierre del año anterior. Entonces, la falta de previsión este año del juicio, del quebranto para juicio, también afecta el quebranto, que es el egreso correspondiente por esta contingencia que está faltando en el estado de resultado. ¿Está claro? Bueno, una última cuestión. El área que está en el estado, en el patrimonio neto. 60 pesos, este año hay un área, y el año pasado, ajustando el resultado del año pasado. Ojo, llamado de atención, hay que ver qué ajustó, ¿sí?, la empresa este año respecto de las cifras del año pasado. Acuérdense que las áreas ajustan, ¿sí?, los áreas ajustan este año, pues, errores o omisiones cometidas
en años anteriores. Es decir, es reconocer contablemente este año un resultado que se ha devengado o que, no se ha, que se ha devengado en ejercicios anteriores. Hay que ver cuál ha sido el tipo de error u omisión que ha cometido el ente. Y la reserva legal sigue siendo 150 pesos al cierre de este año respecto del año anterior. Cuando el año pasado hubo utilidades y siempre que haya utilidades hay que constituir el 5% como reserva legal. Bueno, me van a decir ustedes, capaz que la reserva legal ya representa el 20% del capital, pero si yo divido 150 en 1000, no representa el 20% del capital, que es el tope legal exigido por la Ley General de Sociedades. Entonces, bueno, ahí habría un error declarado que es la falta de registración de la reserva legal. Bueno, esto es lo que quería mostrar de cómo se realizan los procedimientos analíticos preliminares. Espero que les haya sido útil y espero que ustedes lo hayan intentado hacer también por su parte en forma previa, que es lo recomendado, y los estamos esperando en un nuevo video explicativo. Saludos.